Muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Cohete a la Luna Radio. Mañana fría, pero pinta bonita. Buen día, Horacio Berbisky. Fría pero linda, con Pues, sol. A mí me encanta el invierno de Buenos Aires. No llueve, no hay viento. Está frío nomás. No dependemos del gas de los rusos. Lo cual puede llegar a ser una ventaja comparativa. Es que realmente vos leés lo que está pasando en Europa. Lo que va a pasar en Europa ahora por el calor, digo, si el invierno es proporcionalmente inverso, como suele ser, como corresponde a los niveles, Como correspondía. Ahora viste que vos tenés una semana de verano, una de invierno alternada, sí, ¿no? pero un poco acá, los inviernos son un poco más atenuados. Bueno, ellos están en verano ahora. Ellos claro. están, por eso, están en verano, pero están en un verano atroz, arrasador, en nivel de temperatura centígrada, ¿no? Sí, Una locura, por eso, sí. si el invierno llega a ser tan extremo como el verano, con el amigo Putin cerrando la canilla del gas que viene de Rusia, se va a complicar. Por eso están ahora todos los gobiernos. Voy a traer para la semana que viene un audio de Perón hablando del crecimiento de la población mundial, del agotamiento de los recursos y de cuáles son las soluciones posibles. ¿No podés hacer un avance imitándolo? Tirá así un adelanto. Es realmente extraordinario. Me lo mandó Juan Gabriel Tocatlián, y estábamos charlando un poco. La verdad, no en la Argentina, en el mundo ha habido pocas cabezas de una lucidez equivalente a la de Perón para reflexionar. Esto lo estaba diciendo, él murió en el año 74, hace 48 años, y está planteando cosas que en esa época parecían remotas, lejanas, y que hoy son tan evidentes. Y yo pensaba realmente, para encontrar, pensadores de esa envergadura, tenés que pensar en Kissinger. Por eso, más allá de los signos ideológicos, alguien que Claro. vea con semejante profundidad histórica. O Brzezinski, o Hélène Carrère-Dancos. Y se lo comento a Tocatlián y me dice, sí, totalmente de acuerdo. Ni de gol, realmente. Lo voy a traer para la semana que viene para que lo escuchemos. Y esto que estamos hablando de algún modo tiene que ver con el título de tu nota principal de esta semana, ¿no? Estamos hablando de nuevas historias viejas, claro, porque el mundo cambió mucho. Hay cosas que no podés reconocer directamente de todo lo que ha cambiado, pero hay otras, sobre todo en la Argentina, que son la repetición. La semana pasada la sociedad rural realizó un lockout de comercialización de granos y de carnes, y la dirigencia cambiante anunció que le va a negar el agua y la sal al gobierno de Alberto Fernández, e incluso vaticinó su renuncia. Entonces, ¿por qué nuevas historias viejas? Bueno, yo recuerdo dos trabajos. Uno de Perón, justamente, que es su libro del año 58, Los Vendepatria, donde habla del rol del gran consorcio capitalista internacional Bunge y Born, que dice ha explotado el campo argentino durante 50 años, pagando precios irrisorios, y ha sacado enormes beneficios con la comercialización del trabajo y la producción ajena. Y dice que solo están interesados en sus ganancias. Nos hace pagar poco por lo que vendemos y mucho por lo que compramos, ya que son importadores y exportadores. Y como se compra y se vende a sí mismo, me suena, por medio de maniobras dolosas
de su propia documentación y mediante la simulación de precios viola la ley de cambios y radica en el exterior la mitad de las divisas producto de sus operaciones. Estamos hablando de una cosa que fue escrita hace 2/3 del siglo. Hace 2/3 del siglo. El otro escrito es la famosa carta abierta a la Junta Militar de Adolfo Walsh, que textualmente dice: un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda, y cita textualmente la frase de Celedonio Pereda: llena de asombro que ciertos grupos, pequeños pero activos, sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. Walsh también dice que la política económica de la Junta, dictada por el Fondo Monetario Internacional, solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales. El diagnóstico sigue siendo perfecto, parece escrito mañana. Parece escrito mañana, efectivamente. Ahora, lo que pasa es que pasó medio siglo de entropía. Y el gobierno que hoy encabeza el presidente del Partido Justicialista creado por Perón ya no insiste en que los alimentos sean baratos, sino que se conforma con que orbiten por debajo de la estratosfera, donde solo es posible divisarlos con ayuda del telescopio James Webb, que mira muy lejos, del cual vamos a hablar porque hay, en la edición de hoy hay una hermosísima nota de Marcelo Figuera sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, el otro tema: en octubre del 75 la sociedad rural que presidía ese Pereda lanzó un denominado paro agrario nacional que se extendió durante 2 semanas y produjo desabastecimiento de alimentos. Pereda también fue fundador de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, que es la precursora de la actual AEA, y que en febrero del 76 realizó un lockout nacional. Mirá la motivación del lockout nacional: contra la disgregación y el caos, contra la influencia desmedida del sindicalismo que conduce al marxismo. Y eso fue el prolegómeno del golpe del 24 de marzo que trajo las consecuencias que Rodolfo describía. Ahora, yo digo, estas historias viejas son nuevas, porque la semana pasada la sociedad rural y su mesa de enlace dispusieron ese lockout de comercialización de cereales y carnes, que además no lo realizaron. Mira qué perverso que es esto: anuncian el lockout, hacen una movilización, se sacan fotos con los tractores, pero las ventas siguieron, porque están ganando a lo pago una cantidad enorme de dinero. Si fuera cierto lo que están diciendo, bueno, ni siquiera necesitarían hacer lockout, venderían menos, pero no. Y digamos, la motivación, digamos, la fundamentación para el lockout fue realmente extravagante. Uno, el faltante de gasoil, que sí existió puntualmente en algunos lugares durante unos días, pero ya está resuelto. Y entre otras razones, digamos, ese faltante de gasoil motivó la eyección del CEO de YPF, Sergio Affronti, y el otro motivo son las retenciones, que la ministra Bataglia anunció que no se iban a aumentar. Hubo un dirigente empresarial agropecuario, Elvio Lauchirica, vicepresidente de Coninagro, que explicitó cuál es el trasfondo, y entre las motivaciones del lockout dijo: demanda por justicia, corrupción, mejorar la educación, la salud y la seguridad. Es decir, cuestiones políticas, claro, que no tienen que ver con el motivo declarado. Lo que buscan es forzar una devaluación,
¿Para qué? Para incrementar las ganancias de los exportadores. Y si para lograrlo fuera imprescindible, la caída del gobierno antes del plazo constitucional. Esto ya ocurrió 2 veces en un lapso décadas, ¿sí? en el que aún gente joven como Manuela puede recordar, en el 89 con Alfonsín, en el 2001 con De la Rúa. Y en ambos casos al caos político sucedió la devaluación descontrolada, que implica gigantescas transferencias de ingresos. Y en aquellos momentos, igual que ahora, la Argentina tenía el acceso cerrado al crédito en dólares. ¿Por qué? Porque hubo previamente un atropellado proceso de fuga a cargo de grupos económicos locales y empresas transnacionales, financiado como con préstamos del Fondo Monetario Internacional. Otro diagnóstico que aplica 100%. Es muy impresionante eso, ¿no? Digo, es una cosa que obviamente yo la sé, porque la he visto, porque la he vivido, pero, digamos, actualizarla a partir de un dato de esta semana y repensar hacia atrás cómo fue aquello y cómo es esto, te deja, aún a quienes conocemos muy claramente el tema, nos deja con la boca abierta, nos impresiona. Y por otro lado vos tenés la oposición cambiante, que tiene líneas internas, peleas, rencillas, candidaturas, pero que tiene una coincidencia básica. Y yo ahí cito 5 manifestaciones recientes. Una era de Luis Quest, a la cual ya nos hemos referido varias veces, que durante la campaña electoral dijo que la oposición iba a rechazar cualquier proyecto del oficialismo y dijo, para no dejarlo gobernar. No sé de qué se trata, pero me opongo. Sí, sé de qué se trata. Sí, bueno. Otra, el 30 de mayo Macri, en un almuerzo con la dirigencia Procas, dijo que con los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof no tenemos nada que negociar. Y su aversión al populismo, a lo que llama populismo, lo hizo retroceder primero a 1945 para repudiar a Perón y después en 1916 para repudiar a Irigoyen. Está claro qué país, digamos, anhela Clarísimo. este Blanco Villegas de Macri. Otra, el 29 de junio, hace 2 semanas, Rodríguez Larreta, en un viaje a Israel, desde Israel, dijo que era necesario un acuerdo amplio para bajar la inflación. ¿A quién tiene que incluir? A todos menos al kirchnerismo. Otro, el 5 de julio, Patricia Bullrich, la posición de Juntos por el Cambio debe ser no aprobarles ninguna ley, bloquear todo lo que se pueda, no tenemos que darles ninguna herramienta. Y la última, Le 14 Juillet, El día de la Bastilla. el día de la Bastilla, Elisa María Belina Carrió vaticinó la renuncia en estos días de Alberto Fernández. Después dijo que lo volteó Cristina, bueno, típico de esa mentalidad fiebrada. Ahora, yo lo que encontré que me llamó me impresionó, estoy muy impresionable hoy. Un nexo entre lo que señala Perón y lo que señala Walsh. ¿Quién es? El actual vicepresidente de la Sociedad Rural y flamante presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Se llama Marco Jorge Celedonio Pereda Born. Es hijo de aquel Celedonio Pereda de Walsh y sobrino de Jorge y Juan Born, De los que hablaba Perón. La síntesis. Su madre fue Matilde Born Frías, que murió en el 2011, hermana de Jorge y Juan Born. Bueno, ese sector que representa Pereda Born es capaz de exigir la reducción del déficit fiscal y al mismo tiempo la eliminación de las retenciones a la comercialización de la soja, que digamos es uno de los principales ingresos del fisco y que además tiene efecto redistributivo. Es uno de los pocos impuestos progresivos. Y entonces,
¿Cómo se baja el déficit si renunciás a esos ingresos? El ajuste tiene que hacerlo la política, dicen. Ahora, esa es una consigna efectista que no toma en cuenta las magnitudes involucradas. Vos podés suprimir la política, toda la política completa, y digamos, redujiste, digamos, siendo generoso con ellos, el 10% del problema. Creo que es mucho menos, pero siendo generoso. Ahora, en el mismo sentido de este planteo, va un proyecto de ley que presentaron 19 diputados de la oposición cambiante, entre otros Laura Rodríguez Machado, la cordobesa, Martín Tetas, Martín Tetas, sí, mi novia me dijo, las tetas son algo demasiado lindo para regalárselas. Tiene razón. Martín Tetas, Rogelio Frigerio Nieto, Fernando Iglesias y sus adhesivos de ultraderecha, Javier Milei y Victoria Villarroel, propusieron derogar, no reducir, derogar el impuesto a los bienes personales, que es tan progresivo como las retenciones, justamente. Entonces, ¿qué te va a llamar la atención? Que Pereda Borner ha sido el principal, el número uno, aportante a la campaña de María Eugenia Vidal en 2019. Aportó más de 5,5 millones de pesos, entre donaciones personales y de sus empresas. Y llegó a la vicepresidencia de la Sociedad Rural en una lista encabezada por Nicolás Pino, que contó con el apoyo de otro ex ministro de Macri, Luis Miguel Echeverre, también expresidente de la Rural. Otro impulsor del lockout fue Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales, que fue diputado cambiante. En el año 9, Chemes dijo esta frase que voy a citar textual, entre comillas. Increíble. Como en la guerra hay que ir matando a los de la primera fila, hay que barrer a la mayoría, a la mugre, hay que cortarles la mano a los Kirchner. Bueno, otro ex ministro de Agricultura de Macri y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales, Ricardo Burjaile, el jueves 14 en una entrevista le dijo a Jorge Fontevecchia que el enfrentamiento con el campo es ideológico, porque el kirchnerismo necesita a alguien a quien derrotar. Realmente es proyectivo. Exacto, esto, ¿no? Sí. Ahora, en el año 8, cuando se discutía la resolución de las retenciones que había redactado Martín Lustó, Burjaile dijo que si el Congreso ratificaba la 125 había que disolver el Congreso. Ahí le dijeron, pero ¿cómo? ¿Qué barbaridad? Y dijo, no, lo que pasa es que me sacaron de contexto. Sí, ¿qué es lo que quiso decir? Dijo, bueno, yo lo que quise decir es que si el Congreso actuó como una escribanía del gobierno, lo mejor sería cerrarlo. Como no aclare que oscurece. Claro. No, en realidad ratificó exactamente lo que había dicho. Y bueno, esto de recordar el 55, el 58, digamos, en esa época se acuñó una definición que sigue siendo válida para ese sector al día de la fecha, que es que la democracia es el gobierno de los democráticos. Y los democráticos son ellos, no es el gobierno del pueblo, el gobierno de los democráticos. Bueno, vamos al presente. En marzo de este año, cuando envió al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario, Mr. Magoo dijo que si no se aprobaba, los títulos oficiales se hundirían y el riesgo país volaría por los aires. Bueno, se firmó el acuerdo, hay que cumplir ciertas metas, el fondo las supervisa cada 3 meses. Bueno, la segunda revisión del fondo, Mr. Magoo suspendió todos los pagos de administración pública. Obtuvo préstamos por $500 millones de los bancos de la Nación y la provincia de Buenos Aires y le pidió un anticipo de $1.500 millones a la Cámara de la Industria Aceitera, Ciara, como anticipo de retenciones sobre ventas futuras.
Bueno, yo hablé con un ex alto funcionario del Ministerio de Economía que ironizó sobre el tema. Dijo: dejás a la familia sin comer durante 5 días y después mostrás que tu heladera no está vacía, pero se están muriendo todos de hambre. Es decir, no se puede mantener en forma constante esa metodología. Ahora, a pesar de que firmaron el acuerdo, a pesar de que dejaron a la familia sin comer, igual se produjeron todas las catástrofes con las que amenazaban si no había acuerdo con el fondo. La brecha cambiaria supera el 130%, el dólar paralelo supera los 300 pesos, los bonos argentinos cotizan por debajo del 20% de su valor, los están comprando fondos buitres ya relamiéndose con algún futuro juez Griesa, y el riesgo país no baja de 2.700 puntos. Y el dato de la inflación del mes pasado, que se conoció esta semana, muestra que se interrumpió los 3 meses de descenso mínimo, pero descenso al fin, que venía, y de nuevo se empinó la inflación. Ahora, esta es la causa, una de las causas de la renuncia de Mr. Magoo. Él sabía, el 1 de julio, cuando mandó el tuit de la renuncia, él sabía que este mes la inflación iba a repuntar, y él se había comprometido con el presidente a que la iba a bajar. Y por supuesto, la forma en que sorprendió a Alberto sin darle tiempo a elegir quién lo sucedería, a organizar la transición, agravó todo. Y ahí, bueno, el tema de los precios. El tema de los precios es serio, es grave, pero hay un tema más grave, que es el tema del abastecimiento. Porque si los precios son muy caros y mucha gente no puede comprar, estás en un problema. Ahora, si vas al supermercado y la góndola está vacía, tenés un problema mucho más grave. Ese es la puerta del infierno. Ahí estás en el Chile de Allende, en la Venezuela post Chávez. Son esas cosas que se organizan. Viste que Bolton dijo, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, lo de los golpes de Estado. Claro, se estaba discutiendo, si lo de Trump el 6 de enero del año pasado fue un golpe o no fue un golpe, y un miembro de la comisión investigadora dijo: bueno, es muy fácil organizar un golpe, y Bolton, que estaba testimoniando, dijo: no es nada fácil, yo que he organizado varios, te aseguro que es muy difícil. Aclaró, en otros lados, por supuesto, en otros lados de Estados Unidos, en otros países. Y mencionó Venezuela. En realidad no hacía falta que lo mencionara, porque Trump lo echó justamente porque le salió mal en Venezuela. Él era asesor de seguridad nacional y tenía la misión de hacer el golpe en Venezuela, lo hizo y le salió mal. Ahí confirmó que no era nada fácil. De ahí su experiencia. Por eso tenía la expertise. A eso se refería. Bueno, para frenar esta cosa del desabastecimiento, ha habido una serie de reuniones muy importantes en las cuales participaron Miguel Pese, Silvina Batakis, por cierto, Miguel Pese, Daniel Scioli y Augusto Costa. Augusto Costa es ministro de Economía de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. No integra el gobierno nacional, pero Axel lo prestó porque Augusto fue el secretario de Comercio que, luego de la catástrofe que hizo Cantinflas, consiguió, Mario Guillermo Moreno. Cantinflas. Homonimia. Consiguió, con precios cuidados, controlar el tema de los precios, y realmente es el tipo que mejor conoce esa temática. Y bueno, ahí la otra vez Cristina había dicho que los importadores, el 70% de las importaciones son 600 empresas nada más, de modo que no es una aguja en un pajar. Es muy simple. Por supuesto, al tener 600 reuniones
lleva su tiempo, pero son nada más que 600 reuniones. Entonces empezaron a tener esas reuniones con importadores, con productores, con comercializadores, todos formadores de precios, y negociaron. Digo, bueno, vos necesitas acceso al mercado cambiario, al dólar oficial. Bueno, sí. ¿Por cuánto necesitas? ¿Necesitas por 100? Bueno, te voy a dar por 60, pero a cambio de eso vos me garantizás que la góndola está abastecida. No, bueno, pero es que no me entrega el mayorista. ¿Cuál es tu mayorista? Tal. Bueno, entonces vamos con los inspectores a verificar si el mayorista no entrega porque no tiene o porque no quiere. Bueno, están haciendo ese trabajo, que por supuesto no se va a ver su resultado a corto plazo, porque el índice de este mes va a ser atroz. La duda es si va a estar en torno del 7 o en torno del 8%, lo cual es muy grave porque ya, digamos, acerca el anualizado al 100%. Ahora, además ha habido, digamos, aparte de la eyección de Affronti de YPF, también ha habido remociones muy importantes en la Comisión Nacional de Valores. Ahí saltó Adrián Cosentino, que era el director, y quien había sido su segunda, Mónica Erpen. Hace unos días me recordaron cómo la llamé yo a Mónica Erpen cuando escribí por primera vez sobre ella. Dije que era la yegua de Troya de bolsas y mercados argentinos en la CNB. Bolsa y mercado argentino es la bolsa de valores. Había dos, la bolsa de valores y el Merval, el mercado de valores. Se fusionaron, y se fusionaron en una organización llamada Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA. Bueno, esta mujer, Mónica Erpen, que era directora de BIMA, fue la persona de confianza de Cosentino en la CNB. Y cuando la designaron, yo la llamé la yegua de Troya, pero lo mejor no fue lo que dije yo, sino lo que dijo el diario El Cronista, el diario de negocios El Cronista, que dijo que era como poner a Marcelo Tinelli de árbitro en un partido de San Lorenzo. Bueno, ¿cuál es el problema? Toda la especulación con los dólares paralelos, el contado con liqui, el dólar bolsa, el dólar cable, se hace a través de las organizaciones de bolsa que forman parte de BIMA. Y PESE durante meses planteaba que él puede regular el sector bancario, pero no puede regular el sector financiero no bancario. Eso lo depende de la CNB, que a su vez depende del Ministerio de Economía. Pero Guzmán se oponía, quiero decir Mr. Magoo, se oponía a todo lo que fuera control de ese sector. Y entonces, si los reguladores pedían información detallada sobre quiénes realizan esas operaciones, BIMA contestaba con los nombres de los agentes de bolsa que hacían la operación. Pero los agentes de bolsa no hacen la operación para sí mismos, la hacen para sus clientes. Bueno, el tema del nombre de los clientes es un secreto impenetrable, o era hasta ahora, vamos a ver. Después de estos cambios, el contado con liquidación siguió subiendo. ¿Cuál es la explicación de los voceros del mercado? Y es por la salida de Cosentino, que los comprendía. Bueno, esta es realmente una isla offshore dentro del sistema financiero argentino, y la idea de PESE de controlarlos, me parece que le faltan algunos elementos. Porque, por ejemplo, se fueron Cosentino y Mónica Erpen y asumió Sebastián Negri, que era el vicepresidente, que es un joven muy próximo al kirchnerismo. Su papá fue compañero de Cristina y de Néstor en la militancia del Frente Único Universitario de la Revolución Nacional en La Plata en la década del 70. Y él está muy vinculado con Marcelo Fuentes, el secretario parlamentario del Senado. Pero quedan en el directorio
el socio eterno de Cosentino, Matías Izaza, y Martín Breilinger, que fue el responsable de la autorización a la Caja de Valores para emitir un tipo de documento que se llama CDR, que es un instrumento local que sirve para la fuga porque representa participación de acciones extranjeras que cotizan en el mercado del exterior. Esto es muy complicado, es difícil de explicar, es difícil de entender, pero los efectos que tiene esta autorización para que la Caja de Valores opere con estos papeles en este momento de presión devaluatoria y de inflación muy alta no son recomendables. Y además permitir que la Caja de Valores actúe como emisora es incompatible con sus funciones primarias. Incluso hasta los macristas lo descartaron. Y en cambio el directorio que presidía Cosentino sí lo autorizó hace un año, pero no lo hizo público. Salió como una resolución interna y ni siquiera se publicó en la web de la CNB. También sigue como coordinador general de la CNB Rodolfo Iribarren. Bueno, este es un personaje histórico de la línea que maneja todas las áreas operativas, sobre todo la gerencia de mercados. Ahora, ¿quién es este Iribarren? Es sobrino de José Anunciado Chirilo. ¿Quién es José Anunciado Chirilo? Tatán, tatán. Fue vicepresidente de Boca durante la gestión de Macri y es el agente de bolsa histórico de los Macri. Cuando Sebel salió a la bolsa, él fue el que hizo la oferta. Poseía 3 acciones del Merval. Digamos, para operar en el mercado de valores había que tener acciones, había que ser socio del Merval. Él tenía 3 acciones, pero una era de Macri. Para que tengamos una dimensión de lo que significa eso, en el año 17 vendió otra de esas 3 acciones y cobró casi $3 millones. Una acción, $3 millones. Así es. Chirilo estaba enemistado con Ernesto Alaria, que era el presidente del Merval y que después de la fusión con la bolsa es presidente de Vima. Bueno, hicieron las paces. ¿En qué consistieron las paces? En nombrar a Nicky Caputo como vicepresidente del Merval. Bueno, esta gente, digo, todo esto, digo, estoy hablando de gente que vos no conocés, que nunca oíste nombrar, te cuesta retener los nombres. ¿De qué me está hablando este tipo? Bueno, esta es la mafia del macrismo que sigue incrustada en ese lugar y que entonces vos cambiás al director, pero no cambiaste esa lógica, esa política, ¿no? Ahora, bueno, yo les conté cómo se alcanzaron las metas de la revisión trimestral del fondo. Ahora viene otro, digamos, porque te tienen con la soga al cuello. Digamos, hay una revisión cada 3 meses. Ahora, la única esperanza del gobierno de poder cumplir con la nueva revisión es que en la entrevista que Alberto va a tener con Joe Biden el 26 de julio, es decir, el martes de la próxima semana, no de esta sino de la próxima, el presidente de Estados Unidos le permita renegociar los términos comprometidos con Georgieva, o como mínimo conseguir un waiver para es decir, un perdón por el desvío en la próxima revisión. Hay que buscar quién es el que le escribe, el que le prompte a Biden, digo, para que escriba algo en favor de Argentina. Total, Biden va y lo lee directamente. Como el otro día cuando leyó hasta las indicaciones. Claro. Poner énfasis en tal cosa. Repetir esta línea. Es increíble. Sí, de la Rúa volvete, perdona. Ahora, ¿es una ambición desmedida de que Biden le conceda esa gracia a Alberto? No, yo creo que no. No es imposible que lo consigan, porque la situación mundial se agrava cada día y la caída de un país mediano como la Argentina puede iniciar un dominó incontrolable. Y vos fíjate que la propia Georgieva escribió esta semana en el blog del fondo
que la inflación global supera lo esperado y se expande más allá de los precios de alimentos y energía, y que esto ha forzado a los mayores bancos centrales a anunciar un ajuste muy fuerte, que ella dice que es necesario, pero que va a afectar la recuperación de la economía. Y anunció Georgieva que a fin de mes, al publicar su perspectiva económica futura, el Fondo Monetario va a proyectar una caída adicional en el crecimiento previsto global, pero no solo en el 2022, sino también para 2023. Y dice Georgieva, con creciente riesgo de recesión. Y dice lo que decías vos, Marcelo, hace un rato: una mayor perturbación en el suministro de gas natural a Europa puede hundir a muchas economías en la recesión y desatar una crisis energética global. Esto dice Georgieva, pero hay todavía algo más inquietante que lo escribió en el diario inglés The Guardian Nouriel Roubini, que es el super gurú, es el capo de los capos del guruismo. Él habló de la crisis que se viene, como si fuera poco lo que ya hay. Dice, en la década del 70 hubo estanflación, es decir, la economía no crece y sin embargo hay alta inflación. Se llama estanflación, una mezcla de estancamiento con inflación. Dice, pero con esa estanflación de la década del 70, los niveles de endeudamiento eran bajos. En cambio, la crisis del 2008, cuando quebró Lehman Brothers, fue una crisis de deuda, pero lo que vino después fue baja inflación o incluso deflación. ¿Por qué? Porque hubo una retracción, una contracción del crédito, y esto paralizó la demanda. Y dice Roubini, hoy tenemos shock de oferta con niveles mucho más altos de deuda. Esto implica que nos dirigimos hacia una combinación de la estanflación del tipo de los 70 y de la crisis de deuda del 2008, es decir, comillas, una crisis de deuda estanflacionaria. Lo peor de todos los mundos. Lo peor de cada caso, es de terror. Ahora, vos fíjate, Roubini te está hablando de lo que se viene, pero mirá lo que es el presente. El 3 de julio, es decir, hace exactamente 2 semanas, el diario Washington Post informó que la inflación y los altos precios de combustibles y alimentos han triplicado la lista de espera en los refugios donde es posible pasar la noche. Estamos hablando de los Estados Unidos. Y acompañó el informe con la foto de una familia alojada en su auto. Una curiosa casa rodante, digamos, ¿no? Me hace acordar todo esto a Cristina el otro día, cuando decía que ella mira hacia el exterior y es como cuando abrís la puerta y entra nieve y te querés meter a tu casa. Sí. Ella lo decía con una metáfora mucho más ambiental, pero creo que hablaba exactamente de esto. Ahora, en esta situación, con el 5,3% de inflación de este mes, el previsible entre 7 y 8% del mes que viene, digamos, el gobierno siguen repitiendo que el salario tiene que ganar la inflación, lo cual me parece muy bien. Ahora, el truco de los magos no está en las palabras que pronuncian, no es así que lo hacen. Está en lo que hacen mientras estás mirando a otro lado y mientras te estás distrayendo con lo que dicen. Bueno, el salario de los trabajadores privados registrados, que es el más alto, perdió durante el macrismo 19 puntos y medio, y desde que terminó esa plaga perdió otros 4,4 puntos. Y por supuesto el cuadro es mucho peor entre los precarizados y entre los que trabajan en el Estado. Ahora, hay voceros formales y oficiosos del gobierno que dicen que, a diferencia de Europa, aquí la economía crece. Es decir, lo que decía Mr. Magoo. Lo que decía Manuela de cerrar la puerta y quedarte dentro de casa. Y exhiben como crecimiento el 10,3% del año pasado. Ahora, el crecimiento interanual se ha detenido. Es decir, creció el 10,3% en el año calendario en 2021, pero si vos tomás cada mes
los últimos 12 meses ya paró el crecimiento. Y si tomás mes a mes, en muchos rubros ya hay decrecimiento. Así que el vaticinio de Rubini no te puede hacer distraído, vale para la Argentina también. Y, digamos, poniendo esto en una clave político-electoral, que no es lo que más me interesa, pero digamos uno no puede dejar de hacerlo, ¿vos te animás a descartar que ahora se obtenga el perdón del fondo, pero que el acuerdo se dé por caído 1 o 2 trimestres después, en el momento que comienza la campaña electoral? No, sería absolutamente coherente con el comportamiento del fondo, casi diría de siempre, pero en particular de los últimos 6 años. Ahora, bueno, los anuncios de Bataki fueron guiñar los mercados, con una excepción, que es el revalúo inmobiliario. Yo no voy a detallar ahora el tema, pero en el cohete hay una nota excelente de 3 tributaristas de la Universidad Nacional General Sarmiento, López Acoto, Martínez y Mántaras, que señalan por qué esta es una medida progresiva y que es muy importante, y que vale la pena destacarlo, porque digamos, en medio de tantos tiros a favor de los mercados, aquí hay un tiro a favor de las mayorías populares, ¿no? Ahora, la semana pasada hubo movimientos sociales que llegaron a la Plaza de Mayo exigiendo lo que llaman ellos el salario básico universal. Y dentro de un mes, el 17 de agosto, la CGT, pero también la CTA van a marchar en protesta por la inflación. Se está discutiendo mucho cómo va a ser esa marcha, cómo va a ser el documento, quiénes van a participar, pero digamos, ya está decidida esa marcha. Y 3 dirigentes de la CGT, que mucha gente dice que esa es la verdadera conducción de la CGT, se reunió con Cristina y le anticiparon que se venía esta movilización. Son José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez. Y además le informaron a Alberto que no va a ser contra el gobierno. Bueno, no va a ser contra el gobierno, pero digamos, la CGT era el apoyo que tenía Alberto cuando soñaba con independizarse de Cristina. Digamos, ahora simplemente le avisan a él de que la marcha no va a ser en su contra, pero van a reunirse con Cristina, ¿no? Y el primero en anunciar esta marcha fue Pablo Moyano, pero con otro discurso, porque Pablo Moyano acusó a Bataki de ser continuadora de Mr. Magoo, lo cual me parece que es prematuro. Yo no suscribo esto. Y Yasky dijo que la CTA va a llegar a la marcha del 17 de agosto con movilización en todo el país para que se convierta en el inicio de recuperación de la calle por los sectores populares. Bueno, esto, digamos, tiene como trasfondo el debate sobre los planes, que se desencadenó a partir del discurso de Cristina en Avellaneda. Cuando terminó el gobierno de Cristina había 200.000. Cuando empezó el gobierno de Kirchner había 1.200.000 planes. Cuando terminó el gobierno de Cristina quedaban 200.000. Y hoy se han septuplicado. Hay 1.400.000. Y las consecuencias sociales de esto son muy difíciles de manejar. Digamos, el concepto de universal quiere decir que lo cobran todos. Ya se está aplicando en 2 segmentos muy importantes que son los más desvalidos. Son los más chiquitos, hasta 18 años, y los más viejitos, de 60 las chicas y de 65 los chicos. Chiques se dice ahora. Bueno, eso ya existe con la AUH y con las moratorias de la jubilación. Esto explica por qué Cristina, a pesar de todo que le han tirado, conserva un núcleo duro de adhesión superior al de cualquier otra figura política. Ahora,
universalizar la cobertura entre ambos extremos, entre los 18 y los 60 o 65 de los mujeres y hombres, es un problema mucho más complejo y más complejo que su financiamiento. En general, digamos, lo que se dice es, bueno, esto no hay cómo pagarlo. Bueno, pero si hubiera, y que es discutible si hay o no hay, tenemos una nota de Guillermo Bierba que dice: progresivo o progresista no es gastar lo que se tiene, no gastar más de lo que se tiene, sino recaudar todo lo que se necesita. Es muy interesante esa nota de Guillermo. Pero digamos, hay otro problema distinto al financiamiento. Por ejemplo, hay una división dentro de la clase trabajadora, una fractura muy peligrosa. Digo, una madre con 3 hijos cobra casi 40.000 pesos mensuales por aguache. Si en la familia además hay 2 planes potenciar, ese ingreso equivale al de un trabajador metalúrgico. Entonces, esto genera una fractura muy grave, digamos, una odiosidad entre sectores, acusaciones recíprocas, y además el Estado no tiene forma de saber qué cobra, porque, digamos, como estas transferencias tan bancarizadas se hacen a través de los bancos, es individual, digamos, por titular. Pero no, el banco no conoce la historia del grupo familiar. El banco no sabe si en esa casa hay un plan potenciar o 2 o 3. No lo sabe. Y la realidad es del núcleo familiar, no del individuo o del individua. Digamos, solo la ANSES podría reconstruir la historia del grupo familiar. Y este tema, digamos, de los planes, es tan grave que, por ejemplo, en Vaca Muerta, los trabajadores de la construcción no quieren ser registrados. ¿Por qué? Porque si son registrados no pueden cobrar los planes, que solo se dan para el que no tiene empleo. Esto se discutió en una reunión que hubo en la Casa de Gobierno, donde Alberto recibió a un grupo de dirigentes de organizaciones sociales. No era el tema era la denuncia de los allanamientos a merenderos y comedores de distintas organizaciones en Jujuy como respuesta de Gerardo Morales a la visita presidencial a Milagro. Y también estuvo el diputado del Frente de Todos y directivo de la corriente clasista combativa Partido Comunista Revolucionario, Juan Alderete, que su organización también recibió varios allanamientos en el Gran Buenos Aires, en los cuales se secuestraron $50.000 y 7 millones de pesos. Bueno, Alderete forma parte del trío de los Cayetanos. No sé si ustedes se acuerdan de la canción de Violeta Parra. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando ya sus palomas? Ahora, cuando la reunión ya estaba terminando, Alberto Fernández hizo una referencia elogiosa a lo que se denomina economía popular. Y ahí apareció esta discusión porque Alejandro Coco Garfagnini, el coordinador del Frente Milagro Sala por la Dignidad y el Trabajo, le dijo que no estaba de acuerdo, que había una sola economía a la que debían integrarse todos los trabajadores y que la economía popular era un invento, no existía. Y le recordó una propuesta que él mismo le había hecho a Alberto hace 2 años, que es un plan para la construcción de 1 millón de viviendas, organizando a los trabajadores en cooperativas, como hizo Néstor al comenzar su gobierno, con organizaciones como la Tupac Amaru, precisamente. Y Fernández dijo, bueno, pero Ferraresi está haciendo un muy buen trabajo. Sí, le dijo Coco, pero tiene poco presupuesto. Y no trabaja con cooperativas, trabaja con empresas constructoras. Es decir, puede ser que alivie el problema de la vivienda, pero el problema del trabajo no.
Bueno, ahí el presidente dijo que lo iba a analizar con Ferraresi. Si tienen tiempo, escuchen una entrevista donde Garfagnini describe cómo fue el encuentro. Ahora no vamos a ponerlo. Y además hay una nota del propio Garfagnini sobre el tema que es muy interesante, porque este debate, digamos, si existe esa cosa que llaman economía popular o si eso es un verso, es un debate muy importante de esta época, de los más importantes. Ahora, mira cómo es la desinformación mediática. Se instaló que lo que se llama el kirchnerismo duro presiona al presidente por el salario básico universal. Y dice que Cristina le encomendó a Juliana Di Tulio que elaborara un proyecto. Bueno, no es así. Digamos, el esquema de salario básico universal no es del kirchnerismo. Fue presentado por el expresidente de la Federación Universitaria, la FUA, Itai Hackman, un economista israelí que integra la pequeña Patria Grande, el grupo del mediático docente universitario Juan Grabois, que llegó a la Cámara de Diputados en esa boleta. Bueno, a mí me parece que no es ingenuo confundir esa estudiantina con el kirchnerismo. Y Di Tulio sí, efectivamente, está manteniendo reuniones con distintas personas y organizaciones, pero para elaborar un proyecto alternativo. Yo hablé con ella y me dijo, ¿salario? No, porque eso presupone un empleo. Universal tampoco, porque sería una dilapidación de recursos que se pagarían a quienes no lo necesitan. Es decir, nosotros cobraríamos ese salario básico universal. No corresponde. En cambio, lo que se busca es definir un ingreso complementario para familias de 4 miembros que no perciban ingresos equivalentes a 44.500 pesos mensuales, que es el valor de canasta básica alimentaria, que es lo que define la línea de indigencia. Ahora, detrás de esto hay cuestiones de política electoral. Por ejemplo, Grabois anunció en Infoemba que está contemplando una candidatura presidencial. Lo hizo en una entrevista del 19 de diciembre del año 20, que le hizo el periodista cambiante Ricardo Carpena. Y ahora otra publicación electrónica, La Política Online, dice que Grabois sueña con ser el Boric o Boric, no sé cómo el Boric argentino, como emergente o nuevo frente de izquierda. Y es muy gracioso porque en la marcha que compartió con el Polo Obrero comenzó a practicar el saludo con el puño cerrado, tal como lo hacía Eduardo Beliboni del Partido Obrero. Ahora, ahí yo, para terminar, ¿no? Puede ser Boric o puede ser Selig. ¿Se acuerdan de ese personaje? ¿Se acuerdan ese personaje de Woody Allen? Que si estaba con negros se ponía negro, si estaba con gordos, con quien tenía era camaleónico. Si estaba con un gordo se ponía gordo. Bueno, sea Boric o Selig, soñar no cuesta nada. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.